intención de la familia Garavito, por Elisa Duque Gaitán, al cumplir 6 días de fallecida, intención de su esposo Roberto Castellanos y sus hijos Osvaldo y Libardo Castellanos Duque, por el alma de Clementina Abril de Velázquez, al cumplir 12 años de fallecida, por el alma de Eduardo Velázquez Abril, al cumplir 10 meses de fallecido, por el alma de Leonilde Salazar y Limbanio Salazar, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. 18 años tenía Joaquín cuando inició su reinado y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustá, hija de Elatán, de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que había hecho su padre. En aquel tiempo, las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus servidores lo estaban asediando. Entonces Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia.
que hizo prisioneros a él, a su madre, a sus servidores, a sus jefes y eunucos. Era el año 8º de su reinado. Luego se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real, y deshizo todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor, según la palabra del Señor. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10.000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros, no dejando más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, y a sus eunucos y a los notables del país los hizo partir al destierro de Jerusalén a Babilonia. También llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes en número de 7.000, los herreros y cerrajeros 1.000.000, así como a todos los aptos para la guerra. Y en lugar de Joaquín puso por rey a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las tierras de la tierra. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? Arderá como fuego tu cólera. Por el honor de tu nombre, No recuerdes contar a nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos.
Cantad. Gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuando en este tiempo que llamamos litúrgicamente tiempo ordinario, en esta semana número 12 que ya estamos prontos a culminar, la palabra de Dios nos regala estos hermosos pasajes del Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña, ya estamos culminando este sermón en el capítulo 7. Aquí se nos presenta, digámoslo así, como la clave para entrar al reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios no es un lugar, no es un sitio para ir. El reino de Dios es algo que se produce en la persona. Es, como decía el Papa Juan Pablo II en una de sus carticas muy bonitas, decía: ni el cielo ni el infierno son lugares, son estados del ser. Y entonces lo que está pregonando nuestro Señor Jesucristo cuando habla del reino de Dios es elevar nuestro estado de ser, nuestra forma de ser, nuestra naturaleza a lo más alto y adquirir el grado más alto, la calidad más grande, que es la misma calidad de Dios. Pues eso es lo que se llama reino. No es que vamos a buscar un sitio para ir y hacer cosas para ganarme el lugar y para entrar al reino de Dios. Es que el reino de Dios es algo que empieza ya desde aquí. ¿Y cómo empieza? Pues nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo: hay que cavar y profundo para poner buenos cimientos. Si no hay buenos cimientos, y los buenos cimientos se refieren precisamente al profundo amor propio, al profundo amor por los demás, al profundo amor por Dios. Si sembramos ese amor, el amor propio que me impulsa a mí a buscar esa calidad de ser y llegar a lo más alto, si alguien se ama lo suficiente y empieza a poner los ojos en sí mismo, en un amor sano, en un amor bueno, en un amor que hace crecer,
buscará entonces cavar profundo esos cimientos, poner muy buenas bases. Y entonces, cuando alguien con amor propio y amor del bueno empieza a buscar ese camino, y el camino, recordemos que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ancho es el camino que llega a la perdición, y muchos entran por ahí. El camino de lo fácil, el dinero fácil, el placer fácil, todo lo que sea fácil, ese es el camino ancho. Y ese camino es tremendamente engañoso. Como dice el libro de los Proverbios y uno de los Salmos también, muchos se ponen en el resbaladero hacia el infierno y la muerte es su pastor. Si alguna cosa al final produce la muerte propia y la muerte de los demás, ya está en el resbaladero, y un resbaladero que no tiene fin, un resbaladero que no hay nada que le impida llegar hasta lo más bajo, y la muerte es su pastor. Cuidado con esas cosas que producen muerte, que producen mal. Y entonces hay que buscar el camino, como dice Jesús, el difícil, el angosto, el que está lleno de dificultades. Ese camino es el que lleva al lugar a donde queremos llegar, y muy pocos dan con él. Teniendo esas palabras entonces que nos pone nuestro Señor Jesucristo, nos pide a nosotros que cavemos hondo, pongamos las buenas bases. Recordemos que también aquí en el capítulo 16 de San Mateo, más adelante de este sermón, un hombre llamado Pedro, o Simón más bien, Simón en ese momento, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos decían que era un profeta, otro que de esos que hacen milagros muy bonitos, que muy chévere, bueno, pero no acertaron. Y el único que se adelantó a dar la respuesta, que es, así no la comprendiera en ese momento, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso admiró a nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano es capaz de dar con esa respuesta. Eso te lo ha revelado mi Padre, y por eso a partir de ahora que has encontrado la roca firme, el cimiento perfecto, la roca que es, encontraste entonces el camino para volverte sólido, y por eso a partir de ese momento se llama Pedro o Piedra. Imagínense, le cambia el nombre de Simón y entonces le pone el nombre de Piedra o Pedro, porque aquel que reconoce que la base firme es Dios mismo, eso es lo que hay que empezar a enterrar allá en los cimientos, a Dios mismo. Si yo quiero por amor propio crecer, tengo que empezar a poner esos cimientos, y el cimiento es Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tiene que estar en esos cimientos. Pero para sembrar ese cimiento no es una cosa así sencilla. A los discípulos aquí les costó, y muchísimo, pero muchísimo, porque ellos eran muy buenos judíos. Un buen judío, o judío piadoso como se llamaban ellos, era aprenderse de memoria la ley de Moisés, así como la decían los escribas, que eran los que sabían leer y escribir y se sabían de memoria la ley, y de ellos aprendían los demás, entre ellos los fariseos, y empezaban a repetir como loros y a moverse para adelante, para atrás, cuando oraban a Jesús para que todo el mundo los viera, para que dijeran: este sí conoce la ley de Dios. Y resulta que Jesús dice: ¿y eso para qué sirve? No todo el que me diga Señor, Señor, yo me muevo para adelante y para atrás, yo me sé de memoria toda la palabra de Dios y la ley de Moisés, yo hasta he hecho milagros en tu nombre. Pero si eso no lo lleva a hacer lo que llamamos hoy un santo, ¿eso para qué sirve? Por eso dice aquí: nunca los he conocido, aléjense de mí los que obran la iniquidad, porque solamente los que obran como Jesús, y el obrar como Jesús es estar dispuesto con esos cimientos, dar la vida, la disposición de dar la vida por los demás. Es decir, el camino de la cruz, ese es el cimiento perfecto.
Si nosotros decimos que amamos a Dios y que me sé toda la Biblia y hasta he hecho milagros y he hecho obras de caridad, pero no está dispuesto a morir por el otro, esa es la prueba final. Hay mucho que decir. Y fuera de eso, si de pronto se desvía del camino y empieza a cometer iniquidad, es decir, pecado, no refleja a Dios, pues Jesús dice, pues no son de los míos, ni los conozco. Los míos obedecen los mandatos de mi Padre. Es lo que dijo allá al comienzo. Y entonces, cuando uno hace los mandatos del Padre, que los ha revelado el Hijo, y es capaz de llegar hasta la cruz porque ha puesto buenos cimientos, ese sí conocerá eso que hemos dicho llamado reino de Dios. Empieza un crecimiento impresionante. Y como ya hemos predicado en ocasiones anteriores, eso al mundo no le gusta. El mundo se va contra aquellos que presumen de buenos y que presumen de santos, y de hecho lo son, y le van a dar duro, hasta los van a matar, dice Jesús. Si eso hacen conmigo y ustedes me siguen, también van a correr la misma suerte. Entonces el que quiera seguir a Dios, aludiendo a unas palabras de allá del Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios precisamente, si tú quieres estar con Dios, alístate para la prueba. Palabras que retoma también el apóstol San Pablo y que después, unos siglos después, explica nuestro santo San Agustín. Todo aquel que diga que ame a Dios pero le gusta mucho la comodidad, o que le gusta mucho la riqueza, o que le gusta mucho vivir bien a costa del nombre de Jesús, pero no quiere la cruz y no acepta las dificultades, no está por el camino que es. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra nos presenta como ejemplo una cosa que está dentro de la historia del pueblo de Israel por allá. Nos dice el libro de hoy, el primer libro de los Reyes. Joaquín, que tenía 18 años en ese momento, un muchacho de 18 años, ya era rey de Jerusalén, porque a los del norte ya se los habían llevado 2 siglos antes y solamente quedaban los de Jerusalén. A los del norte se los llevaron por cometer iniquidad. Quitaron a Dios, al Dios de los judíos, el que está allá en el templo de Jerusalén, e hicieron un santuario y se pusieron el famoso becerro de oro ese por allá y otros baales, otros dioses. Eso fue la perdición total, pues vinieron, los invadieron, se los llevaron y se perdió eso. 2 siglos después, 500 años antes de Cristo más o menos, pues dice aquí, hicieron lo mismo. Los de Jerusalén, los de la tribu de Judá que quedaba, por eso se llaman judíos, entró por ese mismo camino. Les pasó exactamente lo mismo. No obedecieron la ley de Dios, pues Dios los entregó a la iniquidad o a la maldición más bien. Llegaron los babilonios y se los llevaron. Y aquí dice, se llevaron al rey, a toda su corte, a todos los artesanos, a todos los que eran ricos en aquel momento, y solamente dejaron la gente pobre allá en Jerusalén. Y eso es lo que se llama la deportación. Se acabó un país de un momento a otro. Se acabó el Dios de Israel para ellos en ese momento. Era una lógica que ponían allá. Si ya se acabaron las 10 tribus del norte y ahora se llevan las otras que quedaban para Babilonia, ¿qué quedó del plan de Dios, de la tierra prometida y de la ley de Moisés? Todo eso se acabó. Pero recordemos que Dios les permitió volver 70 años después. Los persas ganaron a los babilonios y Ciro, el rey persa, los dejó volver y a reconstruir el templo y el país y todo lo demás. Pero la reflexión que hacen los profetas posteriores, empezando por Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, porque ya ha sido suficientemente castigado, y han sido castigados precisamente por cometer iniquidad, quitar al Dios verdadero. Y eso que tenían el templo, dice allá Jeremías, todos los días y a cada hora me ofrecían sacrificios, pero esos sacrificios me daban asco, porque no correspondía el sacrificio con las obras de sus manos. Insultaban a los demás, cambiaban los pesos y las medidas, vendían al hermano por un par de sandalias, lo esclavizaban, engañaban. Es decir,
cuando se ve tanta injusticia, el pueblo pierde la consistencia, pierde el cimiento, pierde a Dios y cualquiera viene y lo invade y se lo lleva. Entonces, queridos hermanos, algo así nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Si no está el cimiento bien puesto, y el cimiento se llama Dios, si eso no se pone bien desde el comienzo, cualquier cosa podría pasar. Por eso se nos recomienda a nosotros, y especialmente en estas circunstancias en las que estamos, de pandemias y desempleos y todas estas cosas, para no entrar en disgregación social y hacernos daño los unos a los otros, tenemos que revisar cómo están esos cimientos. Muchos están empezando a desestabilizarse, a preocuparse, y eso, digamos, es lógico dadas las circunstancias, y algunos están cayendo en la tentación de ponerse a robar porque no hay más que hacer, y hasta ponen videos ahí en las redes sociales. No tengo más que hacer, me voy a poner a robar, o se ponen a matar o alguna cosa de esas. Ya empezó la muerte, no tenía un buen cimiento. A pesar de las circunstancias, por difíciles que sean, y si está bien puesto el cimiento de nuestro Señor ahí, esa roca firme, pasaremos por un valle de tinieblas durante un tiempo, pero Él irá con nosotros. Como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Eso es lo que debe hacer alguien que de verdad teme a Dios, ama a Dios y lo pone como su sustento. El que no tiene eso, cualquier otra cosa le sirve. Mi sustento es ganarme la plata que yo pueda con mis propios esfuerzos, sea como sea. Pues si eso es, ya sembró la muerte. Ese sea como sea tiene tantas posibilidades, incluso las malas. Por eso, queridos hermanos, a pesar de todo, hay muchas dificultades, ciertamente, nadie lo puede negar ni tapar el sol con un dedo. Pero a pesar de todo, Dios, si uno se pega a Él, lo acompaña por ese valle de tinieblas, por esas sombras de muerte, por esos lados oscuros. Hay que apegarse a Jesús, hay que apegarse a Él, que Él lo acompaña a uno hasta el final. Ya vendrán tiempos mejores. Y aprender de la experiencia, porque eso lo dice también la palabra de Dios. Cuando en los tiempos por allá de las hambrunas de por allá, cuando estaban en el tiempo de José, antes, mucho antes de Moisés, en el tiempo de ese muchacho José, que Dios lo puso ahí para empezar a darle alimento a su pueblo, tuvieron hambre y fueron esclavizados y toda la cosa. Pero a pesar de todo, el pueblo, la mayoría, se mantuvo fiel, a pesar de que los egipcios querían hacerles mal, matar los niños, echarlos al río, todas esas cosas horribles que se hacen en esos casos. Se mantienen fiel y Dios los acompaña durante todo ese proceso, que fue largo. Dice allá, duraron 430 años esclavos y clamando al Señor hasta que les envió a Moisés. Esos procesos delante de Dios a veces son largos y requieren paciencia. Nosotros estamos en unas circunstancias que no es sino unos meses, pero ya nos estamos desesperando. Mayor paciencia, mayor cimiento, pero Dios está ahí. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Y eso lo dice alguien que tiene bien puesto el cimiento y no le hace mal a nadie. Solamente clama al cielo para que las cosas cambien, y ya sabemos que Dios siempre responde. Ya vendrán tiempos mejores. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de sus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana. Imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo.
que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios
Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Te vengo a decir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intersección. Llevar a Jesús en mi corazón.